Así era él era a su manera. Pensaría que una buena frase que lo describe a él, que era algo que yo pienso por el cual él se dejó llevar y por el cual él siempre vivió, es: hazlo a tu manera y sin miedo. Estoy aquí donde todo comenzó, el último día que Ariel tuvo su vida social. Estoy en uno de los negocios favoritos de Ariel y tomando uno de sus tragos favoritos, el famoso Cuba Libre, aquí en Cupey, en donde por última vez todos sus amigos bien cercanos lo vieron. Y es un privilegio tener esta oportunidad de saber que un negocio que había venido mucho tiempo, que conozco a mucha gente aquí, resulta ser el lugar en donde fue la última morada. Este documental es hecho con mucho amor para toda la comunidad del voleibol y en especial para Ivania y su familia. Espero que les guste, espero que sientan el amor y de todas las personas que aquí van a escuchar hablando, porque definitivamente dejó una huella muy bonita. Y pues qué mejor que romper con el documental en el último lugar donde dejó la huella de alegría como se distinguía Ariel Ortiz. Así que salud. Papi, te amo, te adoro y te extraño demasiado. Mi padre fallece en el 2020, en marzo del 2020, justo antes de que comenzara el cierre de la pandemia y el COVID se apoderara del mundo. Y dentro de ese encierro, porque rápido luego de su muerte, pues lamentablemente estuvimos encerrados por mucho tiempo, conocimos muchas historias y muchas personas que no sabíamos a las cuales él había impactado. Y definitivamente yo sabía que él tuvo muchos atletas en la universidad, tuvo muchas jugadoras que pasaron por sus manos, montones que tampoco sabía, pero también es un gran factor el hecho de que él estuvo muchos años en el voleibol. Lo que pasa es que, pues, cuando, ¿verdad? Ahora uno se pone a pensar y es difícil recordar tantos años de trabajo, tantos años de su presencia en el voleibol, pero si uno se sienta y ve y busca todo lo que él hizo, fueron demasiados atletas y demasiadas jugadoras. En el atletismo en la universidad, él se trajo un montón de jugadores, de atletas, perdón, de atletismo del extranjero y los trató como si fuesen sus hijos, porque sabiendo que estaban aquí solos, sin su familia, fuera de su país, él los ayudó como si fuesen sus hijos, los trataba como si fueran sus hijos, y eso es algo que no tiene precio, y que si yo fuese uno de ellos, uno de esos atletas que vino, estaba solo, y esta persona que se supone que fuese quien me dijera las instrucciones y ya, y va y resuélvete, fue quien me ayudó y me dio la mano, me dio comida, me dio techo, me dio libros, me dio todo, transportación. Y eso él lo hizo con montones de atletas, eso yo lo sé. Y no, literal, no puedo ni pensar en todas las personas que ayudó. O sea, fue demasiado. Y yo no sabía eso. Eso me da
me da alivio, o sea, porque pues estoy tranquila sabiendo que mi padre se fue satisfecho al cielo, se fue contento con todo el trabajo que hizo y eso obviamente me da tranquilidad a mí y también pues me da mucho orgullo, estoy muy orgullosa de ser hija de él, estoy muy orgullosa de lo que él logró y estoy, ¿verdad?, muy feliz de poder hablar de mi padre y sentir la alegría, a pesar de, ¿verdad?, de la tristeza que fue su pérdida, pero me alegra poder hablar y sentir mucho sentimiento positivo porque sé o sea, con seguridad lo mucho que él logró y todo ¿verdad?, que todo su trabajo valió la pena y que a lo mejor no se hable de él mucho, a lo mejor no se hable de Ariel Ortiz, de quién fue tanto, pero pues aquí estoy agradecida de poder dejar este granito de arena y dejar conocer a Ariel Ortiz, padre, hijo, coach, director atlético, administrador, esposo, tío, de todo. Él hizo de todo y lo hizo bien. Carlos Núñez, ¿cómo estás? Todo bien, Wilberto, nuevamente aquí en tu plataforma. ¿Estás nervioso? Ah, ¿Estás nervioso? siempre las cámaras representan un poco de nervio para cuando lo va a ver gente. En esta ocasión, además de gente, te va a estar viendo la familia de Ariel Ortiz. Vas a estar hablando de él. ¿Te pone eso nervioso? Wow, Ariel, yo creo que lamentablemente después de su fallecimiento de Ariel se habla bastante. Como siempre estoy rodeado en el ambiente donde puedo sacar a Ariel semanalmente su nombre a relucir como tal. Yo espero que no llores aquí, ¿ok? Estamos ahí. Carlos Núñez. ¿Qué significó Ariel Ortiz para ti? Wow. Pregunta interesante. Bueno, yo creo que mis últimos 16 años, creo que le debo mucho. O sea, creo que le debo mucho. Me acuerdo ese agosto, no tanto agosto, noviembre, Copa El Nuevo Día, en el Coliseo Rubén Rodríguez, yo dirigiendo San Francisco. Estaba en Rubén Rodríguez en las semifinales cuando yo estaba, me acuerdo, antes del juego en los bleachers, sí, en los bleachers sentados, y él se me acercó. Sí conocía algo a Ariel, pero no nos conocíamos del todo. Él se me acerca para ofrecerme el programa de voleibol de la Universidad Ana de Méndez, en aquel momento la Universidad Metropolitana, o lo que le llamábamos LOMED. Yo para ese tiempo estaba trabajando para la cadena Walgreens, así que básicamente pues yo había dejado de dirigir Sagrado por eso mismo cuando dirigía la LAI, así que él se me acercó ese noviembre del 2008, ya prácticamente en agosto del 2009 Carlos Núñez empezó a trabajar para la Universidad Ana Geméndez hasta el sol de hoy con los equipos de voleibol. Eso lo hice por espacio del 2009 al 2015. En 2015 entro a trabajar como tal, a trabajar como director de reclutamiento, el nombre que él me dio para trabajar con él aquí en las oficinas de LUMED en aquel momento. Y nada, ¿qué te puedo decir? En mis últimos 16 años que llevo de vida, pues Ariel Ortiz ha sido una persona bien importante en lo que fue mi carrera, tanto el voleibol como en el ambiente profesional. Una relación que se convirtió casi en familia. Él me abrió su puerta de su hogar. Me abrió su puerta de su hogar tanto aquí en Puerto Rico como cuando fuimos a Estados Unidos a viajes que
que me tocó ser asistente de él. Me abrió su familia ya como tal, la familia del directa que vive en Orlando, fiestas familiares de la familia completa y la familia de Jesús. Me abrió su hogar en un Thanksgiving y yo compartí con los 50 o 60 miembros que son esa familia, entre primos, tíos, de parte de la familia de Jesús, y él envuelto en esa familia. Así que hay muchas cosas que si me pongo a hablar no terminamos. Yo compartí mucho con él diariamente desde que entró a mi vida, como quien dice, el 2009. Y no sé qué llamarlo, si hermano, si papá, si amigo, compañero, pero yo creo que todos esos adjetivos o todos esos nicknames, yo creo que caen en la relación que yo tuve con él. Y como te dije ahorita, el nombre va a seguir diario porque pues comparto grandemente con su familia diariamente. Hay parte de su legado que sigue conmigo. Sigo trabajando para la Universidad Ana G. Méndez, donde él laboró casi por 25 años siendo director atlético. Trabajo para la universidad donde él me reclutó. Sigo trabajando en el voleibol, lo que fue su pasión y su amor en lo que él hizo toda su vida, lo que fue su deporte, el voleibol. Y nada, sus más grandes tesoros, pues básicamente, pues yo con una tengo que bregar diariamente, que es una de sus hijas. Con las otras siempre he compartido, una la dirijo, la otra pues básicamente su marido trabaja casi directamente conmigo, así que casi con las tres comparto, y nada, con Ivonne, que es su ex esposa y madre de esas tres hijas, pues básicamente pues hay una comunicación, hay una confianza, y más su familia también, de parte de sus abuelos, su mamá. Hay un vínculo que se ha convertido más de una persona que ellos conocieron, un coach, fue un vínculo más familiar ya. Mi padre, siendo director atlético, ¿verdad?, de la UMED, desde el 1992 hasta el 2017, pues, ¿verdad?, fueron muchos años. Y él impactó montones y montones. No puedo sentarme aquí a decir cuántas personas ni quiénes, pero montones y montones de vidas, tanto en la parte atlética como en la parte personal. Impactó positivamente, fue como un padre para muchos atletas. Eso es algo que yo voy a recordar siempre. Yo me crié ¿verdad?, en su oficina, en el complejo deportivo de la UMED, y veía con su interacción con los atletas. Era fuerte porque él siempre fue fuerte, estricto, exigente, pero por eso mismo lo respetaban, y en base a ese respeto, él logró ayudar a un montón de atletas. Recuerdo mucho que les exigía académicamente, porque pues muchos tenían a lo mejor algunos desafíos con los estudios, pero él nunca, esa era su prioridad, que cuando se graduaran sus atletas no fuesen solo buenos deportistas, sino que fuesen profesionales y que pudieran llegar lejos en la vida. Y yo pienso que impactó a demasiadas de personas que yo sé hoy día que todavía lo recuerdan y que tienen bien presente lo mucho que él los ayudó. Susana Montero, hola. Hola. ¿Estás nerviosa? Porque vamos a hablar de Darío Ortiz. No estoy nerviosa, estoy muy feliz, estoy muy honrada de ser parte de este hermoso proyecto que sin duda alguna va a enaltecer el hermoso legado que ha dejado nuestro querido Ariel, no solamente en el mundo del voleibol, sino la parte más humana que tocó muchos corazones, particularmente de estudiantes internacionales que vinieron a Puerto Rico
a hacer una vida, a marcar una historia. Y estoy más que emocionada, pero nerviosa no. Estoy muy contenta de ser parte de esto. Cuando yo digo Ariel Ortiz, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, de Ariel, 3 palabras muy importantes que en mi carácter personal lo definen y ubican un sitial muy hermoso en mi corazón. Y es que Ariel fue un extraordinario padre, no solamente con sus hijas biológicas, sino todas esas hijas que adoptó. Ariel fue un tremendo colega como entrenador de voleibol y sobre todas las cosas fue un extraordinario amigo. Ahí, en las buenas, en las no tan buenas y en las mejores celebraciones. Ariel Ortiz, ¿verdad? Aparte de ser mi padre y de ser un hombre de familia, su mayor pasión siempre fue ayudar a los atletas jóvenes y específicamente en el deporte del voleibol, él logró eso a través de muchas cosas, pero cuando se habla de los clubes, pues ayudó a fundar clubes grandes que hoy día son muy conocidos como Torrimal, Borinquen Coquí, pero ahí él solamente fue una pequeña parte de esos clubes. El club que fue su pasión por muchos años fue Volumet, que él lo fundó solo, ¿verdad? Junto a mi mamá, Ivonne de Jesús, y a otra, ¿verdad? Su equipo de trabajo, pero él fue quien fundó Volumet y ahí fue que yo jugué toda mi vida. Y eso es un solo ejemplo, no es pequeño porque fue bien grande, ese club logró muchas cosas, pero eso es un ejemplo de lo mucho que a él le gustaba y le apasionaba ayudar a los jóvenes específicamente. Él siempre se enfocó mucho en conseguirle becas universitarias a las jugadoras, ese siempre fue su énfasis y hay muchas jugadoras que, ¿verdad? Gracias a su trabajo y a su esfuerzo propio consiguieron esas becas, pero también gracias a mi padre que ¿verdad? Él trabajó campamentos en los Estados Unidos hace muchos años y gracias a eso consiguió, ¿verdad? Muchas relaciones y conoció a muchas personas importantes en los Estados Unidos que lo ayudaron a crear esas relaciones y poder conseguirle becas universitarias muy buenas a muchas jugadoras. Mi historia con Ariel comienza en las canchas de Borinquen Coquí. Recuerdo que Ariel me decía, yo escuchaba a alguien que gritaba mucho en esas canchas y yo decía, Dios mío, pero qué tormento. Hasta que un día se dio la oportunidad de conocer el trabajo que yo estaba haciendo con las jugadoras, en esa ocasión atletas de la categoría de 15 años, y él decía, no, Susana tiene algo, tiene una magia, tiene algo que hace que las jugadoras siempre den lo mejor de ellas en cada práctica. Cuando surge el proyecto de Volumet, él junto al profesor Vitín Vázquez se sienta conmigo y me dice, mira, estoy trabajando en este proyecto, es un centro de entrenamiento en donde queremos convertirlo en el desarrollo de jugadoras que estén en busca de becas universitarias. Sin dudarlo, dije que sí, y desde ese entonces, desde el 2005 hasta el 2015, tuvimos una trayectoria juntos trabajando en Volumet, en donde el primer equipo que se hizo en la categoría de 9 años fue nuestra querida Ivania. Ivania pasó por las manos de esta servidora, quizás fui una de sus primeras entrenadoras en poder brindarle la enseñanza en estos fundamentos básicos, pero ya ella claramente a sus 7 años ya tenía un bagaje técnico como una jugadora ya de 15 años. Así que esa trayectoria comienza en Volumet desde el 2005, pasaron no solamente jugadoras que finalmente cumplieron con la meta de este hermoso proyecto que era conseguir becas universitarias, no solamente en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico. Y tuve la oportunidad de compartir con otras compañeras profesionales, entrenadoras, que gracias a Ariel y a este hermoso proyecto
me dio la oportunidad de compartir espacios como Carmari Vélez, Michelle Flores, Lauri González, Cristina Dones, Jonalis La Burbu, estuvo nuestra querida Natalia Torres, Vanessa Vélez. La lista sigue, jugadoras que creyeron firmemente en este hermoso proyecto que Ariel lo fundó como Volumen y fueron experiencias inolvidables. Se cumplió con la meta, se convirtió literalmente en una escuela técnica, en conseguir muchas becas universitarias. En un abrir y cerrar de ojos celebramos los 10 años de fundación de la escuela y durante ese trayecto lleno de mucho aprendizaje surge la oportunidad de colaborar en la Universidad Metropolitana en el momento de reclutar lo que era en ese momento el nuevo entrenador de la universidad, que era el profesor Juan Carlos Núñez, con el cual tuve el honor y el placer trabajar ese primer campeonato de la Universidad Metropolitana, la LAI, aproximadamente en el año 2009-2010. Y fue una experiencia muy hermosa reconociendo de que Ariel siempre trabajó en llevar el voleibol de Puerto Rico a ese próximo nivel. Él siempre decía que los esfuerzos no estaban dirigidos en hacer un equipo ganador trayendo estudiantes internacionales, porque él confiaba plenamente que el talento que había aquí en Puerto Rico era suficiente para poder llevarlo a ese alto rendimiento para el cual él siempre trabajaba. Así que en ese trayecto surge la oportunidad de reclutar a nuestra querida amiga y compañera Oneida González, conocida como La Nino. Ella pasa una transición, jugó en la ODI, luego juega en la LAI. La UMED despunta claramente en lo que son los primeros lugares de la liga. Y surge entonces más adelante nuevos reclutamientos de estudiantes internacionales como Shirley Florian, Alejandra Arguello, Andrea Rangel. Y eso fue un digno ejemplo del extraordinario ser humano que era Ariel, que muchas veces la gente lo señalaba como una persona rígida, dura de carácter, pero detrás de esa coraza había un ser humano con un corazón gigante, siempre dispuesto a ayudar, a colaborar. Y en ese trayecto nos convertimos como unas hijas más de la familia. Mi padre, dentro de su rol como director atlético y como dirigente de voleibol, trataba siempre de no solamente ayudar a las personas o a las jugadoras a ser mejores atletas, a ser mejores jugadores de voleibol y a, ¿verdad?, lograr esa beca universitaria, lograr estar en ese equipo profesional que desean estar. Su énfasis más, ¿verdad?, principal, más primordial, su prioridad era que se convirtieran en buenas personas y en profesionales que tuvieran todo lo que necesitaran para terminar sus estudios, tener una profesión, tener su trabajo luego de terminar con el deporte. Y él demostró eso de muchas maneras. Como mencioné anteriormente, exigía buenas notas, exigía que fueran buenos estudiantes antes de atletas. Y hay montones de testimonios, hay montones de personas que pueden hablar y decir, ¿verdad?, confirmar esto que yo estoy diciendo. Pero una que yo sé que es muy conocida en el mundo del voleibol y que si se sienta aquí hoy y a él tiene que hablarle de mi padre, lo va a decir también. Un ejemplo es Andrea Rangel, que todo el mundo conoce. Ella, cuando llegó a Puerto Rico, yo era más chiquita y no tengo todos los detalles, eso lo puede decir ella, pero sí recuerdo que él, cuando la conoció como jugadora, conoció su deseo por estudiar, por terminar sus estudios, y pues él estaba todavía, ¿verdad?, con la UMED, y movió piezas, movió todo para poder darle esos estudios, a poder ¿verdad?, lograr que ella pudiera tener esos estudios. Le dio hospedaje y todas las ayudas necesarias, y eso es un solo ejemplo pequeño de lo que él hacía. O sea, él
si tú no tenías dónde vivir, te conseguía hospedaje. Si no tenías dinero para comprarte o para transportación, pues él buscaba la manera, ya sea por las guaguas de la universidad o movía cielo y tierra por sus atletas y todas las personas a su alrededor. Él era fuerte, vuelvo y repito, era fuerte, tenía un carácter fuerte, mucha gente le tenía un poquito de miedo, pero para mí eso era más respeto que todo. Pero una vez tú lo conocías y te sentabas con él, entrabas a esa oficina y te sentabas frente a él, podías notar ¿verdad? Que se iba esa primera cara de ogro, de persona fuerte y conocías a esa persona apasionada y entregada, porque realmente él se entregó toda la vida a sus atletas, como lo hizo con sus hijas, así mismo lo hizo con sus atletas, que eran como hijos e hijas para él. Andrea, ¿qué significó Ariel Ortiz para ti? Ariel Ortiz para mí fue y siempre será como mi segundo papá. Mi papá boricua, mi papá puertorriqueño. Gracias a Ariel Ortiz yo saqué mi carrera universitaria. Él me dio el apoyo de poder estudiar aquí en Puerto Rico. Me dio hospedaje también. Me dio servicio y trabajo en la universidad porque yo no podía jugar en la liga universitaria que se hace aquí de jugar universidades en contra. Yo no lo pude jugar porque yo jugué un año en México y al cambio tenía que esperar y qué sé yo, y por mi edad pues ya no pude jugar. Que también, todavía eso, y él decidió apoyarme, no importaba que no pudiera yo jugar, él decidió apoyarme, que no tenía que hacerlo porque él no me conocía. Fue un ángel para mí que papá Dios me mandó para apoyarme en mi carrera, para apoyarme también como jugadora, para apoyarme como si fuera su hija, porque en verdad era como su hija. Yo estaba siempre, yo vivía el hospedaje de la universidad, estaba frente a su casa. Y yo me hice muy amiga o mejor amiga de Leira Ortiz, que gracias a él casi obligó a Leira a hacerse amiga mía, porque yo estaba en el hospedaje ahí, yo no conocía a nadie. Yo estaba metida en el hospedaje todo el día, yo iba a la universidad por la mañana, después iba al complejo donde es que estaba Ariel trabajando, que estaba ahí todo el día. Y después de ahí pues me iba a mi casa. Pero Ariel habló con Leira y le dijo, mira, que no tenía que hacerlo tan bien, y lo hizo. Mira, háblale a Andrea, escríbele para que, mano, siempre está encerrada ahí en su casa, que salga a algún lado, que salga al cine. Bendito, está ahí sola todo el tiempo. Pues ahí es que Leira se acerca a mí, nos hacemos mejores amigas. Mano, Ariel, de verdad que sin tener que hacerlo, me trató siempre como si fuera una hija más. Yo me iba al cine con ellos. Ariel siempre me decía, vamos a ir al cine, ¿quieres ir al cine? Y Leira me decía, mira, papi me dijo que si querías ir al cine. Y yo, pues vamos al cine. Y yo me iba con ellos, yo me iba en sus carros, como si yo fuera parte de su familia. Siempre me hizo sentir como si yo fuera parte de su familia, aparte de toda su familia, su esposa, Leira, Ivania, Ivonne. Día de Acción de Gracias siempre lo recuerdo como si fuera ayer. Me llevaban a la casa de la mamá de Ivonne. Todos esos días de familia. Compartía con ellos. Ariel nunca me dejaba en esos días especiales en el hospedaje sola. Nunca. Entonces, mano, para mí Ariel fue mi segundo papá, mi papá aquí en Puerto Rico, y fue un ángel, fue mi ángel aquí en Puerto Rico, porque sin él no hubiera podido hacer ni mi carrera, ni salir adelante aquí en Puerto Rico,
ni, mano, yo no sé en dónde estuviera yo, sinceramente, si no hubiera conocido a Ariel Ortiz. Mi padre, no solamente fue mi padre, fue mi coach por muchos años en Boliomet. Y él, ¿verdad? Donde más me vio jugando fue en club con Boliomet, pero gracias a Dios pues tuvo la oportunidad de verme en la universidad, en NCAA, en Hofstra University, donde gané un campeonato de la conferencia y allí pues él dijo presente, a pesar de que, ¿verdad? Era en New York, él llegó. Varias veces me fue a visitar solo, o sea, él compraba pasaje y se iba porque quería y porque quería estar ahí conmigo. Y luego de ese campeonato que yo regreso a Puerto Rico a estudiar y a jugar, me pudo ver antes de, ¿verdad? De su fallecimiento, me pudo ver con las criollas de Cagua en mi año rookie, que lamentablemente pues se suspende por el COVID. Y eso, ¿verdad? Ese apoyo que él me demostró durante toda mi carrera, durante toda mi vida, tanto como jugador y como mujer, siempre me apoyó, siempre decía presente. Él no era una persona de muchas palabras, no era una persona súper cariñosa. Conmigo era más cariñoso, porque yo era la nena de papi, pero pienso que el apoyo él lo demostraba diciendo presente. El estar ahí, recuerdo con mucha emoción ese año en Cagua, que, ¿verdad? Como dije, se suspende, eso no me vio tanto, me vio los juegos que se pudieron jugar. Y recuerdo, él siempre se sentaba en la misma silla en la cancha de la Royal, que fue la Royal ese año. Siempre se sentaba en la misma silla. Y recuerdo que cuando el lado nuestro era de frente a él, al de donde él estaba sentado, cuando yo me molestaba, porque vuelvo y digo, yo tengo un poquito de carácter, soy fuerte, eso lo saqué de él. Y él notaba cuando yo me estaba descontrolando un poco del coraje y todo eso. Y recuerdo como ayer que a veces lo miraba o tenía eye contact con él sin querer. Y como que él simplemente me hacía, sigue. Y esas cosas era él. O sea, él era de pocas palabras, era de gestos. Pero esas palabras y esos gestos eran lo que se necesitaba para tú entender y reaccionar y saber si algo no está bien, tranquila, sigue. Así era él. Él era fuerte, pero a la misma vez era muy bueno en decirte una o dos palabritas que te hacen, ok, tranquila, seguimos. Y así fue conmigo. No puedo hablar por las demás jugadoras si fue así, pero por lo menos conmigo ese fue el apoyo que él siempre me demostró, el estar ahí. Yo saber que él está ahí y que no va a estar encima mío, pero cuando se necesita un momento de aliento, de tranquilidad, él estaba. Cuando hablo familia, viene entonces una parte más hermosa todavía que trasciende las canchas de voleibol y es su querida llamada esposa Ivonne de Jesús. Ivonne, te amamos, te adoramos. Gracias por siempre abrirnos un espacio muy especial en tu hogar. En mi carácter personal tuve la oportunidad de dirigir a Ivania, a Leira, a Ivonne, María. Las tres fueron parte de una época muy hermosa en el voleibol escolar, universitario. Y siempre tuve un espacio muy especial en este hogar que va más allá de la familia Ortiz, Morel, de Jesús, con don Iván, Olga, Iván, toda la familia. Encuentros hermosos en donde siempre tuve un espacio muy especial en la mesa, en los compartires y es algo que sin duda alguna lo llevaré por el resto de mi vida en mi corazón. Ellos compartieron con mi familia, también fue muy bien recibida. Fueron años muy maravillosos. En el aspecto laboral tuve la oportunidad de trabajar con él en la Universidad Metropolitana. Estuve a cargo de la administración del gimnasio, en donde me encargaba de la preparación física de los estudiantes atletas. Y él siempre
tuvo ese voto de confianza en cuanto a la experiencia, el conocimiento, a la capacidad de su equipo de trabajo. Y particularmente Ariel siempre se rodeaba de muchas mujeres que lo apoyaban en su gestión laboral. Y qué mejor manera de compartir este espacio con alguien muy querido en mi vida, que es Carolina García. Trabajé con Caro, hablábamos siempre que a su diestra y siniestra estábamos siempre junto a él, en las justas, en los eventos deportivos, y junto a él conocimos lo que realmente es una estructura organizacional exitosa, de alto rendimiento y sobre todas las cosas humanas, porque él siempre veía más allá del éxito, que su entorno creciera profesionalmente, que evolucionara y que alcanzaran esa mejor versión. Así que un breve resumen de lo que ha sido la parte de familia, mi experiencia laboral en el mundo del voleibol y a nivel administrativo. Y bueno, si tengo que decir que Ariel como amigo siempre estuvo conmigo, con mis compañeras, dándonos todo el apoyo. Recuerdo en el 2013, en el lanzamiento de un proyecto de ese Pro Events, Ariel era el primero que estaba ahí apoyándonos y decir que lo podíamos lograr. Así que ese legado que ha dejado Ariel en el mundo del voleibol, sin duda alguna, trasciende las canchas. Siempre vivirá en nuestros corazones y estoy muy honrada de ser parte de este hermoso proyecto, así que muchas gracias. Mi padre, ¿verdad? Adicional de ser director atlético, fue coach de voleibol por muchos, muchos años, desde antes de yo nacer. Su primer equipo, si no me equivoco, fue el de las Llaneras de Toa Baja. Luego estuvo con las Capitanas de Arecibo, si no me equivoco, que ese era el equipo. Luego estuvo con las Pinquín de Corozal y el último equipo con el que estuvo, que ahí fue que jugó con, ¿verdad? Ahí fue que Rangel jugó con él, fue las Grises de Humacao. Y, ¿verdad? Durante esos años, pues, yo no estuve al principio, yo todavía no estaba, yo creo que ni existía ni jugaba voleibol para los primeros equipos con los que él trabajó, pero para el último, que fue Humacao, pues yo sí lo pude ver en acción, pude ser parte de esa experiencia y aprendí un montón porque pues él, primero que él siempre fue, también muchos años fue mi coach en Volumet. Desde los 12 años hasta los 17 fue mi coach de voleibol, así que aprendí mucho con él a través de esa dinámica de coach y jugadora, pero como padre pues me enseñó mucho a ser fuerte, de no solo físicamente, sino de carácter, tener sangre fría, que yo creo que hoy día los roles que yo he tenido en el voleibol ha sido bien esencial tener esa sangre fría y ser dura, o sea, fuerte, no conmigo misma, sino con lo que está a mi alrededor. Él siempre fue así, él siempre fue fuerte, de carácter y yo creo que aún sin decirme directamente, Ivania, tienes que ser fuerte, tienes que bloquear las cosas negativas de tu alrededor, todas esas cositas, él nunca me las dijo así, o si me las dijo, no fue que estaba todo el tiempo encima mío, pero lo aprendí indirectamente viéndolo en su trabajo y ¿verdad? Y como coach en Volumet, él fue muy fuerte conmigo y eso yo creo que creó ese carácter, ese fuego en mí que hoy en día pues lo puedo demostrar en la cancha. Dijiste la palabra padre. Tú llegaste aquí a Ana Geméndez joven, mucho más joven de lo que eres ahora, porque eres joven. ¿Cómo Ariel ayudó a formar el Carlos Núñez de hoy? Mira, nosotros compartíamos mucho, o sea, compartíamos mucho tanto laboralmente como socialmente. Y tenemos muchos momentos en que podíamos estar en grupo y podíamos estar solos. Yo recibí muchos consejos de él, tanto del aspecto laboral como del aspecto de mi vida personal.
Él estuvo en mis momentos de gloria, en mi carrera de deporte, o sea, de coaching. Él las vivió, vivimos muchos momentos inolvidables, campeonatos en la universidad, situaciones que me pasaron personalmente en momentos de mi familia. Él estuvo ahí conmigo también, entre sus consejos. Así que prácticamente, a lo mejor decirle un padre, yo a lo mejor él no me llevaba tantos años como tal, pero sí lo respeté como una persona autoritaria y mayor que yo. Pues prácticamente nosotros en vida compartimos mucho. O sea, compartimos mucho en muchos momentos importantes en mi carrera, importantes en mi vida, y yo compartí en momentos grandes con él también, en momentos que él estaba con su familia, cumpleaños, fiestas de Navidad, juegos de dominó en su casa, en la marquesina, actividades de la universidad, de coaches que él hacía, días de acciones de gracia con la familia de él, con la familia también de él aquí en la universidad. Así que compartimos muchas cosas de voleibol. Pudimos compartir un rato. Yo dirigí la Ibania cuando él, ese primer año en Cagua, de Ibania en la Liga Superior. Pude compartir con Leira jugando para Cagua esos campeonatos y él estando apoyando a Leira en los campeonatos de Cagua. Así que tuve muchas situaciones con él, tanto aquí en la universidad como en su vida, aparte profesional mía del caso de voleibol. Y nada, decirle a un padre, pues sé que me dio muchos consejos, y siempre a base de su carácter, siempre había algo que yo decía que ese tipo no le guardaba rencor a nadie, y yo creo que si hay algo que puedo haber aprendido de él es esa palabra de no ser rencoroso con nadie. Pues empecé a utilizarla más, porque a veces debido a mi carácter, pues esa palabra no me ayudaba mucho, pero creo que con él lo aprendí. Luego del fallecimiento de papi, de Ariel Ortiz, adicional a todas las historias que ya conocía, y de las muchas personas, de los muchos atletas, de los muchos entrenadores, porque adicional a las jugadoras y jugadores y atletas que él ayudó un montón, también sé que ayudó a un montón de entrenadores, ayudó a terapistas, ayudó, bueno, a todo lo que tiene que ver con el deporte, puestos administrativos. Él ayudaba, él asistía. Él no lo hacía ni por dinero, como muchos en el deporte, porque realmente el deporte no es, eso es pasión, pero tampoco lo hacía por reconocimiento. A él no le gustaba, no le importaba el que hacer las cosas porque lo reconocieran, porque le dieran un premio, porque eso no le importaba. Él lo hacía porque simplemente quería ayudar a la juventud, que lo hizo a través de coaching y como director atlético, ayudó a la juventud, pero también a los entrenadores más jóvenes. Él los quería ayudar a ser mejores coaches y a hacer eso mismo que él hacía, que era ayudar. Y recuerdo luego de su muerte que muchas personas adicionales a las que yo entendía y conocía, ¿verdad?, expresaron su testimonio a través de las redes sociales, llamadas a mi mamá, o directamente a nuestros teléfonos nos escribían o nos llamaban. Y de verdad que fue muy bonito eso, poder conocer que hay más personas que lo recuerdan de una manera bonita, que es lo que yo quiero, que se recuerde a mi padre como alguien de bien y que lo que quiso fue ayudar a la gente a su alrededor. Y recuerdo una anécdota que es como graciosa y a la misma vez bonita, y que demuestra cómo es él, cómo fue él. Es que un coach joven, no me sé el nombre, no conozco los detalles exactos, pero sí sé que fue un coach joven que estaba en estos torneos de los centros de convenciones y él estaba llevando la mesa de ese juego.
Y papi ve como el coach está teniendo un poquito de problema y discusión con el árbitro porque no lo están dejando coachar porque tiene un pantalón corto y se supone que tenga pantalón largo, no se le permite coachar con pantalón corto. Y entonces papi ve la dinámica, ve lo que está pasando y al rato va donde él y le hace, nene, toma, vamos al baño, vamos a cambiarnos, coge mi pantalón, dame el tuyo para que puedas hacer tu trabajo. Y eso es algo bobo, porque es algo bobo, pero cuando mami y yo y mis hermanas, ¿verdad? Leímos eso, fue como que, en serio, o sea, él, si te tenía que decir las cosas estrujadas, si te tenía que decir estás mal, te lo decía, pero a la misma vez, si te podía ayudar en lo más bobo, te iba a ayudar en lo más bobo, porque simplemente le nacía, él era así, era nato de él ayudar y especialmente todo lo relacionado al deporte, que era su pasión. Susana, has traído un mensaje espectacular a lo que hizo Ariel como persona y el impacto a mucha gente, pero me gustaría que nos hables del impacto que tuvo en ti como persona, que es algo que gracias a él todavía tú lo sigues practicando o gracias a él lo desarrollaste y hoy eres quien consideras que eres una persona mejor que la que eras antes. Ariel tuvo un gran impacto en mí, tanto profesionalmente y como ser humano, porque literalmente se convirtió como en mi padre, de una familia en donde mi mamá siempre estuvo de la mano conmigo y siempre tuvo esa figura paterna como un poco ausente. Y Ariel, de la manera más genuina, desde el amor, figuró en mi vida como un gran padre. Y lo demostraba con cada una de sus acciones, su paciencia, me vio crecer. Soy humana, no todo lo hacía perfectamente y siempre tuvo la apertura al diálogo, siempre tuvo la apertura a las oportunidades y sobre todas las cosas guiarme por el camino de la excelencia y sobre todas las cosas desde el amor. A medida que el tiempo pasaba y lo conocía más, entendí su vulnerabilidad, entendí su sensibilidad y que sin duda alguna, si hay algo que hoy abrazo con más ternura, es esta parte humana que sin duda alguna Ariel impactó en mí. Y sé que desde ese momento hasta el presente y lo que representa mi futuro, estaré dispuesta a brindarle toda nuestra comunidad universitaria, a todo aquel estudiante que tienen tantos retos y tantas dificultades, ahí estaré yo, Susana Montero, con una base desde el amor que gracias a Ariel Ortiz es lo que es hoy en día. La carrera profesional de mi padre, tanto como director, como coach, como agente general, que hasta en la selección fue agente general me acuerdo de un viaje que yo fui. Él tuvo muchos puestos en el deporte. Tan pronto él se graduó de high school de la Providencia de Cupey, él rápido, literal, se gradúa y ya así el próximo año se quedó de maestro de educación física y coach de voleibol de las nenas. Y desde ahí él nunca paró. O sea, él nunca paró. Él, desde que está en high school, es un líder. Él ha sido fue un líder nato en todo. En el deporte, en la familia, en el trabajo, en todo lo que él hacía, todas las ideas de las que fue precursor, todas las cosas que él hacía, las hacía como líder. Y eso es algo que a veces era fuerte porque era como que cógelo suave, como que, pero realmente eso era él. O sea, veía una oportunidad de negocio, una idea, una oportunidad de ayudar a alguien a crear su negocio, a cumplir una idea, él lo iba a hacer. O sea, era de él bien natural el ser un líder, ayudar. Y entonces eso, el yo verlo y literal desde que nací hasta el último día que lo vi,
y hasta en las peores condiciones, o sea, él, no importa cuán mal estaban las cosas, él demostraba siempre ese liderazgo, esas ganas de ver qué vamos a hacer para salir adelante. Él nunca dejó de hacer eso. Y yo creo que hoy en día, como jugadora, pero más como mujer y como persona, he aprendido mucho de él y todavía continúo aprendiendo mucho de él, de no ser rencorosa, de fluir lo más que pueda, especialmente en el deporte, no dejar que unos tropiezos o de no dejar que alguien me diga no, no puedes o "Oh, no se puede por esto". Nada de eso, dejar que ¿verdad? Me hunda o no me permita continuar. Y él siempre es el líder, él siempre, ¿verdad? No tiene que ser líder de ser capitán de un equipo, de ser la mejor en nada, no, es líder de ayudar a los demás y tratar de guiarlo ¿verdad? A la meta que haya o a hacer un mejor trabajo. Y eso yo pienso que aunque me falta mucho por mejorar, porque definitivamente todavía me falta mucho por aprender, es algo que hoy, ayer y siempre voy a seguir aprendiendo de él. Para nosotros la pérdida de Ariel Ortiz fue bastante fuerte, porque todo el mundo lo quería y él compartía con todo el mundo. Él ayudaba a todo el mundo. No había estudiante en esta universidad, Ángel Méndez, que él no ayudara, porque siempre fue un ser humano y siempre lo será allá arriba como el Señor. Tú que estuviste compartiendo con él por muchos años en este lugar, ¿qué mensaje tú le puedes dar a su familia que tal vez no conozcan de él? Pues mira, yo siempre he tenido una buena amistad con su señora esposa, con sus hijas, que ellas me quieren mucho, me consideran como un abuelito o un papá, porque es así. Pero yo siempre he tenido presente que esa amistad que yo tuve con Ariel Ortiz se vio reflejada en su forma de ser con nosotros, o sea, de que él era para nosotros, fue el mismo, o sea, Ariel nunca cambió, siempre fue el mismo Ariel Ortiz que todo el mundo conocía. Recuerdo como ayer que desde que estoy en 15-11, o sea, desde que estoy jugando club, siempre, ¿verdad? Yo soy la menor de 3, Leira Ortiz, que muchos conocen también, campeona 4 veces corridas de las criollas de Cagua. Y mi hermana mayor, Ivonne de Jesús, no es tan conocida en el mundo del voleibol, pero también increíble, fue muy buena jugadora. Así que mi familia entera, mi madre jugó, Ivonne de Jesús jugó hasta máster, así que yo nací en una familia de voleibol. Pues mis hermanas mayores no lograron conseguir una beca, ¿verdad? O no se les dio la oportunidad de conseguir una beca universitaria en los Estados Unidos. Y recuerdo que el sueño de mi padre era que alguna de sus hijas pudieran ir a la NCAA y salir de Puerto Rico, vivir una experiencia nueva, diferente, de mayor reto, mejor calidad, todo. Y pues yo no pensaba, ¿verdad? Yo jugaba voleibol porque me encantaba, porque me lo disfrutaba, porque era buena, todo, ¿verdad? Pero yo no jugaba pensando en, quiero una beca en esta universidad. Yo realmente, que a lo mejor eso no me ayudó porque pues no tenía una meta fija de dónde quería ir. Pero yo jugaba porque lo amaba y punto. O sea, y lo que llegara, llegó. Y entonces la universidad, cuando llegó, recuerdo que a mi padre le brillaron los ojos. O sea, él fue, yo creo que un sueño que él tenía tanto para él como padre y como para mí como jugadora. Y, ¿verdad? Creo que ya cumplí con uno de los sueños que yo sé que él quería para mí, que era la universidad, que gracias a Dios me pudo ver allá en los Estados Unidos. Otro, ¿verdad? Sueño que yo sé que él tenía para mí como jugadora era estar en superior o jugar profesional, ya sea superior Puerto Rico o en los Estados Unidos, en Europa, en el extranjero.
Y antes de partir, pues gracias a Dios me pudo ver con las criollas de Cagua, así que pude cumplir ese sueño antes de que él partiera. Pero ahora que él ya no está aquí con nosotros, sé que otros de sus sueños para mí era que yo terminara mis estudios, lo cual terminé mi bachillerato. Y ahora mismo en junio me graduó de maestría, lo cual también sé que es algo que él, para sus hijas, era prioridad, que tuvieran sus estudios, que fueran buenas estudiantes y que llegaran a ser buenas profesionales. Y eso es lo que estoy haciendo, así que sé que es este que voy a cumplir ahora en junio, es otro sueño que él tenía para mí. Y en adelante, realmente, yo pienso que simplemente quería que fuésemos felices y que hiciéramos lo que quisiéramos, que tomáramos decisiones en base a lo que nuestro corazón deseaba, y así era él, él hacía sus cosas así porque quería, y pienso que él quería que nosotras viviéramos de esa manera. Así que el próximo sueño yo pienso que es seguir conquistando mis metas, sea la que sea que me proponga. Carlos, sé que estuviste de cerca durante el proceso de la situación que lo llevó al fallecimiento. ¿Cuáles fueron esas palabras de certeza, seguridad y amor a su familia? Todo recalca o todo va al famoso lockdown de que tuvo el país, el famoso domingo que la gobernadora en aquel momento hace el lockdown por lo de la pandemia, el COVID. Eso fue un domingo, así que nos remontamos 2 días antes, viernes. Me acuerdo como hoy, estaba trabajando un día normal y salí como a las 5:30 y quise pasar por donde él se pasaba. A veces pasaba por allí y nos encontramos en un negocio cerca del área donde nosotros trabajamos. Y nada, pasé como tal, no lo vi y nunca pensé nada, así que me fui por ahí. Después que pasé por allí y no lo vi, pues me fui. No lo llamé por teléfono, no hice nada. Cuando me entero la noticia que ya él había estado allí y ya lamentablemente se lo habían llevado en ambulancia para el hospital en Cagua, había sufrido, creo que fue un derrame, y se lo llevaron inmediatamente. Y nada, esos días pues nada, no había visita al hospital, así que básicamente las únicas visitas por la situación del COVID eran sus familiares cercanos, así que estaban sus 3 hijas y su esposa directamente con él en el hospital. Yo manteniéndome en contacto especialmente con Leira, que era la que podía, una de sus hijas, estar en contacto de cómo iban las cosas. Puede haber sido así que estuve viernes, sábado, hablando con ella, y no sé si fue sábado y domingo en la que, pues nada, recibo una de las llamadas o yo hablando con él, con Leira, y me informa de que tratara de decirle unas palabras a su papá que a lo mejor él me podía oír, porque ya ella estaba pensando que se estaba yendo. Y nada, para mí eso fue... fue impactante porque no esperaba que ella me diera eso. Pero no, lo único que me salió en ese momento, porque para mí esas situaciones no me gustan, pero lo único que me salió a decirle fue: Ariel, no te preocupes, voy a hacer todo lo posible, a estar cuidando a tus 3 hijas, en lo que pudiese yo ayudar y estar cuidándolas, pues ese va a ser mi agradecimiento a él, o mi legado.
en todo lo que yo pueda ayudar a esa familia, pues yo me comprometí a hacerlo. Desinteresadamente, yo creo que lo hago porque pues me sentí parte de esa familia y me siento parte y nada, yo creo que lo poco que puedo hacer, como te dije, entre sus hijas, Ivania, en su momento compartíamos todos los días porque estaba aquí en la universidad. Esto fue la oportunidad de estar full con ella 2 años aquí, dirigiéndola. Se dio la oportunidad de trabajar con Cagua con ella el año pasado, así que compartimos mucho. Hay una buena relación con ella. Con Ivania es mi asistente aquí en la universidad, así que básicamente todo lo que yo pueda seguir ayudándola. Ella sabe que puede contar conmigo. Y nada, y Ivonne, la mayor, pues nada, ella sabe que tiene 2 hijas hermosas, que básicamente pues todo lo que ella necesita está aquí. Su marido, pues, un gran amigo mío, en lo que siempre, pues, en lo que está a mi alcance para ayudarlo, pues yo voy a estar ahí. Y nada, eso fue lo que en aquel momento me salió, o sea, me salió decir esto. Si me llegó a oír, Dios quiera que lo haya hecho y nada, quiero pues esas palabras que prometí, pues cumplirlas. Andrea, tú tienes una carrera profesional muy linda, tienes una familia hermosa aquí en Puerto Rico. Si tuvieses que dedicarle algo a Ariel, ya sea de tu aspecto personal o profesional que has logrado, ¿qué sería? Bueno, yo creo que le dedico, la verdad, sinceramente, le dedico todos mis logros personales, porque él fue, como lo mencioné ya, fue quien me dio mi carrera, quien me apoyó, quien sin conocerme me dijo un sí, o sea, ni la pensó, me dijo, sí, yo le doy beca aquí, sí, yo le doy trabajo, yo le doy la oportunidad de estudiar aquí sin tener que hacerlo. Y, mano, cuando una persona hace eso por ti sin conocerte, es increíble cómo una persona te puede dar todo ese apoyo a ojos cerrados, te confía en ti. Le dedico todos mis logros personales a Ariel. Esté donde esté, espero que esté orgulloso de mí, esté orgulloso de mí, esté contento con todo lo que con todo lo que he logrado, con todo lo que he conseguido, con todo lo que he luchado para seguir haciendo lo que me gusta, que él sabía que amaba el voleibol, que amo el voleibol. Con decirte que era como mi segundo papá, que cuando se enteró que que empecé a salir con Yamil Torres, que era novia de él habló con Yamil, él le dijo, mira, espero que tus intenciones sean buenas con Andrea, como si fuera mi papá, espero que tus intenciones sean buenas con Andrea, no quiero enterarme de nada, que ella esté triste, que la esté lastimando, como si fuera un papá para mí, o sea, como si fuera mi papá. Y cuando él hizo eso, yo dije, ya, Shari, me lo vas a asustar. Y que no le digas nada. Bueno, no lo asustó, lo motivó. Exacto. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, o sea, cuando él me preguntó que si yo estaba saliendo con Yamil, yo me acuerdo como si fuera ayer, estábamos en una fiesta en su casa que siempre yo estaba en sus fiestas familiares, él estaba jugando dominó. Y me dijo, ven acá, Ariel siempre tan serio, Ariel siempre serio, siempre fue serio, siempre tenía un carácter fuerte, pero tenía el corazón más grande del mundo. Siempre fue fuerte, siempre fue serio, pero su corazón era el más grande del mundo. Y yo me acuerdo como si fuera ayer que me dijo, me enteré así, serio, me enteré que tú estás saliendo con Yamil Torres, el coach.
Así mismo me dijo. Y yo me puse hasta nerviosa, como si fuera mi papá. Yo, sí, Ariel, yo estoy... Está bien, pues. Después hablo yo con él. Y eso fue todo lo que me dijo. Y yo, ay, Dios mío, yo me puse hasta nerviosa y dije, pobre, y a mí yo no sé qué tanto le va a decir. Pero, bueno, Ariel, lo extraño mucho, mucho, mucho. Ariel, esté donde estés, espero que estés orgulloso de mí. Te extraño, te amo y te recuerdo todos los días de mi vida. Espero que algún día nos volvamos a encontrar y poderte dar ese abrazo que siempre nos dábamos cuando nos veíamos en tu casa. Gracias, Ariel, gracias por todo. Estaré toda mi vida eternamente agradecida. Gracias. Bueno, Ivania, para cerrar, si pudieses hablar con él hoy, ¿qué le dirías de todo lo que has logrado? Espérate. Si, ¿verdad? Se me diera la oportunidad tan increíble de poder hablar con él nuevamente, primero le diría gracias. Lo más que le diría es gracias por enseñarme tanto, gracias por ser como fue, que dentro de todo lo bueno también había malo, él no era perfecto, tenía sus defectos y le daría las gracias porque él nunca dejó que las críticas, que la gente que estuviese opuesta a lo que él quisiera hacer o lo que sea, él nunca dejó que eso lo detuviera y gracias porque siempre se mantuvo fuerte para mí, siempre se mantuvo positivo para mí, siempre me apoyó y le daría las gracias. Yo creo que eso es lo primero que quisiera dejarle saber, que soy bien agradecida. No sé si se fue, yo sé que él lo sabe, pero no sé si se fue escuchando de mi boca la palabra gracias tanto. Así que le daría las gracias por todo lo que hizo por mí, por el voleibol, por el mundo, por todo Puerto Rico y le diría que su legado no va a morir. Le diría que su legado va a continuar en mí, en Leira, en Ivonne, en mi madre Ivonne y en todas las personas, en su familia, en su papá, en todas las personas que siguen aquí recordándolo. Ese legado va a continuar vivo y que nada, y que lo logró el impacto que él le diría, que te aseguro, papi, que lograste todo lo que querías lograr. A lo mejor no terminaste, a lo mejor querías hacer más, pero estoy segura que lo que hiciste, que a lo mejor para ti fue poco, pero para muchos fue un mundo, así que te puedes descansar tranquilo y orgulloso de que tienes una familia bella, fuerte y trabajadora que va a continuar manteniendo tu legado vivo. No lloré. Casi. Uno se dedica, logra. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con su vida. No solamente en el voleibol, en cualquier cosa por su vida, hay que dedicarse y hay que trabajar duro.